¿Cómo están? Comienza de inmediato Impacto Económico a través de la pantalla de Telesur. Soy Aaron Romero y les comparto de inmediato nuestros titulares. En Noticias de América Latina le comentamos que Venezuela gestiona rescate de los fondos bloqueados para el país. En contexto, revisaremos el comercio mundial y veremos cómo la globalización cambia de forma. Y en noticias del ámbito 360 revisaremos el informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, sobre los mercados de productos agrícolas. Comenzamos de inmediato. Panamá registró su segundo mayor valor de exportaciones desde 2010 para el periodo de enero-mayo, alcanzando 435,4 millones de dólares en lo que va del presente año 2026. Las exportaciones totales sumaron 581,9 millones, impulsadas por el crecimiento del 16,4% en los regímenes especiales de valor agregado, alcanzando 146,5 millones de dólares. Esto gracias a las estrategias estatales de competitividad. En cuanto a la oferta, los camarones, por ejemplo, congelados y los bananos, lideraron las ventas, donde 10 productos concentraron el 55% del total, destacando sectores como pescados y crustáceos con 19,7% y frutas con más de 13%. Por su parte, 10 mercados principales recibieron hasta el 70,4% de los envíos, encabezados por Estados Unidos con el 18,7%, Taiwán, región de China, 13,3% y la zona libre de Colón, 8,4%. De hecho, las autoridades han concluido que estos resultados reflejan una evolución favorable y también una mayor diversificación comercial. Igualmente le comentamos que Nicaragua fortalece su estrategia de promoción turística internacional para consolidar al sector como motor económico. Bueno, la directora y promotora también del mercadeo del Instituto Nicaragüense de Turismo, Ana García, ha destacado que la reciente participación en ferias de China abrió oportunidades en ese mercado, interesado en la cultura, la historia y la naturaleza del país. La nación ya supera el 1 millón de visitantes gracias a un crecimiento sostenido de mercados claves como Australia, que destaca en surf, y Rusia, que prefiere el turismo de lujo. Además, la directora mencionó que Canadá experimentó un crecimiento del 30% durante el último mes, mientras que Estados Unidos y Centroamérica siguen como los principales emisores. Finalmente, la alta funcionaria concluyó que la seguridad, la paz, la hospitalidad y sobre todo también la gastronomía son las principales ventajas de competitividad de Nicaragua. Y la inflación general anual de México bajó al 3,37% en junio de 2026, su nivel más bajo desde diciembre del año 2020, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Este índice nacional de precios al consumidor registró una caída mensual del 0,27%, liderando su tercera desaceleración anual consecutiva y manteniéndose dentro del rango objetivo del Banco de México. Esta baja se debió a la disminución de los precios agropecuarios, especialmente de frutas y verduras. En contraste, la vivienda propia y el aguacate registraron incrementos. El componente subyacente se ubicó en 4,03% anual, mientras que el no subyacente descendió a una variación anual del 1,11%. El índice nacional de precios productor disminuyó 0,87% mensual y creció 2,10% a tasa anual. Se trata de una desaceleración notable frente al incremento del 4,89% registrado en junio, pero del año 2025. Buenas noticias para México.
Mientras tanto, en Argentina el deterioro del consumo se acentúa, sobre todo en el mes de mayo debido a la caída en las compras de alimentos y supermercados, mientras crece el peso del pago de impuestos y servicios. Según un informe emitido por el Banco Provincia, el gasto en supermercados se contrajo más del 20% interanual, mientras que los servicios aumentaron en igual magnitud. En general, los consumos con tarjetas y billeteras digitales cayeron 5,6% interanual en mayo, en sintonía con las bajas reportadas. Las grandes cadenas de supermercados perdieron 15 puntos porcentuales de participación en 29 meses, reflejando una migración hacia comercios de cercanía para ajustar así las compras al dinero diario. Los consumidores en Argentina realizan compras menores, dividen tickets para optimizar promociones bancarias y también postergan gastos en indumentarias o en electrodomésticos. Así está la Argentina del presidente Javier Milei. Compartimos ahora información desde Venezuela porque esta nación gestiona el rescate de fondos bloqueados para la reconstrucción del país luego de los eventos sísmicos durante el día 24 de junio. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció gestiones internacionales directas para rescatar los recursos financieros de la nación y destinarlos a la emergencia por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. La mandataria insistió en la necesidad de recuperar este patrimonio para canalizarlo directamente hacia el bienestar de los damnificados. Venezuela tiene recursos con qué recuperarse, con qué levantarse. Y ayer yo también sostuve una llamada con la directora del Fondo Monetario Internacional, a quien agradezco su atención, su comprensión para liberar recursos bloqueados de Venezuela, que está en el Fondo Monetario. Hemos hecho también llamado a los gobiernos del mundo que tienen recursos bloqueados, que los liberen para que Venezuela lleve adelante lo más pronto posible este proceso de recuperación. Para abordar la situación, Rodríguez delineó dos fases: superar la emergencia humanitaria y avanzar hacia el desarrollo con atención integral en empleo y educación de calidad para la juventud. Finalmente, reiteró el llamado al cese de las sanciones y el bloqueo, denunciando que el país tiene recursos retenidos en el exterior con los que se podría financiar la reconstrucción integral. Venezuela en definitiva renacerá. Con esto marcamos una pausa. En contexto, a la vuelta revisaremos el comercio mundial y veremos cómo la organización cambia de forma. No se lo pierda. Seguimos con más de Impacto Económico. Bueno, y en este análisis, o en este espacio de análisis, abordaremos sobre todo cómo se moviliza el comercio mundial y cómo también la globalización está cambiando de forma importante a esta nueva etapa en todo el mundo. Veamos los detalles. Durante más de 3 décadas, la economía mundial se organizó bajo un principio que parecía inamovible: producir donde los costos fueran más bajos y distribuir los bienes a través de cadenas de suministro globales. Ese modelo impulsó una expansión sin precedentes del comercio internacional, que pasó de representar alrededor del 39% del Producto Interno Bruto mundial en 1990 a superar el 60% en la actualidad, según datos del Banco Mundial. Sin embargo, las reglas que sostuvieron esta etapa comienzan a transformarse. La pandemia, las tensiones comerciales entre las principales potencias, los conflictos geopolíticos y las interrupciones logísticas demostraron la vulnerabilidad de depender excesivamente de un reducido número de proveedores o de rutas estratégicas. Como consecuencia, las empresas dejaron de priorizar exclusivamente la reducción de costos y comenzaron a incorporar un nuevo criterio: la resiliencia de sus cadenas de suministro.
Lejos de desaparecer, el comercio internacional continúa creciendo. La Organización Mundial del Comercio estima que el intercambio de mercancías supera los 24 billones de dólares anuales, mientras que el comercio total de bienes y servicios ronda los 33 billones. Sin embargo, ese crecimiento ya no responde únicamente a la lógica de la globalización tradicional, sino a una reorganización que privilegia la diversificación de mercados, la estabilidad de los proveedores y la seguridad económica. Este cambio marca el inicio de una nueva etapa para la economía mundial. La competencia ya no consiste solamente en producir más barato, sino en garantizar que la producción pueda mantenerse, incluso en escenarios de incertidumbre. La globalización no ha llegado a su fin, simplemente comienza a funcionar bajo nuevas reglas, donde la eficiencia comparte protagonismo con la capacidad de adaptación frente a un entorno internacional cada vez más complejo. De hecho, durante años las grandes empresas diseñaron sus cadenas de producción buscando minimizar costos, incluso si eso implicaba fabricar a miles de kilómetros de sus mercados. Hoy esa lógica comienza a cambiar. De hecho, la incertidumbre geopolítica, las interrupciones logísticas y las tensiones comerciales han llevado a miles de compañías a replantear de manera definitiva dónde producir y con quién hacer negocios. De esta transformación surgen dos conceptos que están redefiniendo el comercio internacional. El primero es el nearshoring, que consiste en trasladar parte de la producción hacia países cercanos a los principales mercados de consumo para reducir tiempos de entrega, costos logísticos y riesgos operativos. El segundo es el friendshoring, una estrategia que prioriza instalar fábricas o adquirir insumos en países considerados aliados políticos y económicamente confiables. Los resultados ya comienzan a reflejarse en las cifras. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, la inversión extranjera destinada a proyectos industriales vinculados con la reorganización de las cadenas de suministro mantiene una tendencia creciente, mientras México se consolidó entre los principales socios comerciales de Estados Unidos, impulsado por el nearshoring. Paralelamente, países del sudeste asiático como Vietnam y Malasia han incrementado su participación en la manufactura global al recibir inversiones que anteriormente se concentraban en China, en un contexto donde un conflicto, una sanción o una interrupción logística puede paralizar la producción. Las empresas comienzan a valorar la estabilidad, la proximidad y la diversificación como activos estratégicos para mantener su competitividad. Ahora bien, la reorganización del comercio a nivel global no solo está modificando las estrategias de las empresas, también está cambiando el papel de los estados en la economía. Después de décadas en las que predominó la apertura comercial y también la reducción de la intervención pública, numerosas economías han vuelto a utilizar la política industrial, todo esto para atraer inversiones consideradas como estratégicas. Estados Unidos, por ejemplo, aprobó programas de incentivos valorados en cientos de miles de millones de dólares para impulsar la fabricación nacional de semiconductores, baterías, energías limpias e infraestructura tecnológica. La Unión Europea respondió con planes para fortalecer su autonomía industrial, mientras que el gigante asiático, China, mantiene desde hace años una estrategia de apoyo estatal a sectores como la electrónica, los vehículos eléctricos y las tecnologías de punta. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el número de medidas de apoyo industrial implementadas por los gobiernos se ha multiplicado durante los últimos años, reflejando una competencia creciente por atraer fábricas, centros tecnológicos, cadenas de suministros de alto valor agregado. Ahora los países no solo compiten por vender más al exterior, también buscan asegurar industrias consideradas como esenciales para su seguridad económica, también su seguridad y capacidad tecnológica y el crecimiento a futuro. Hablamos ahora de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Abren una oportunidad inédita para América Latina. La región concentra abundantes recursos estratégicos, dispone de una amplia capacidad agrícola y energética y mantiene al mismo tiempo acceso preferencial a algunos de los principales mercados del mundo. Las cifras reflejan el potencial. Según la CEPAL, América Latina y el Caribe captó cerca de 184.000 millones de dólares en inversiones extranjeras directas en el año 2023, un crecimiento cercano al 9,9% respecto al año anterior. México se consolidó como uno de los principales destinos del nearshoring, impulsado por su integración con Estados Unidos a través del denominado TEMEC.
mientras Brasil continúa liderando la recepción de inversión en Sudamérica gracias al tamaño de su mercado y su base industrial. De hecho, la región también posee activos estratégicos para la economía del futuro. El denominado Triángulo del Litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile, concentran el 50% de los recursos mundiales de este mineral, del litio, esencial para la fabricación de baterías. Chile y Perú aportan conjuntamente más de un tercio de la producción global de cobre. Brasil figura entre los principales productores de mineral de hierro y tierras raras, y por supuesto Venezuela continúa siendo un actor relevante por sus reservas energéticas, petróleo y su posición geográfica sobre el Caribe. Y es que la transformación del comercio mundial no representa el fin de la globalización, sino más bien un comienzo de una etapa con prioridades diferentes. Las cifras muestran que el comercio a nivel internacional mantiene su relevancia. La Organización Mundial del Comercio estima que el intercambio mundial de mercancías continúa superando los 24 billones de dólares, mientras que cerca del 80% del volumen comercial sigue transportándose por vía marítima. Lo que cambia no es la magnitud del comercio, sino la forma en que se organiza. En este escenario, las economías capaces de combinar infraestructura moderna, estabilidad institucional, innovación tecnológica, también accesos a mercados, tendrán mayores posibilidades, eso sí, de atraer inversiones y participar en las nuevas cadenas globales de valor. Para América Latina, el desafío no consiste únicamente en vender más recursos naturales, sino en incorporarse a procesos productivos de mayor complejidad y contenido tecnológico. La economía mundial continúa siendo global, pero sus reglas evolucionan. Comprender esa transformación será fundamental para los países que aspiran a fortalecer su posición en un sistema comercial cada vez más competitivo, regionalizado y también estratégico. Marcamos una nueva pausa. Al regreso estaremos revisando el informe presentado por la FAO sobre los mercados de productos agrícolas. No se vaya. Seguimos con más. La FAO informó sobre el estado de los mercados de productos agrícolas. El informe del estado de los mercados de productos agrícolas realizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se afirmó en este informe que las decisiones en materia política comercial desempeñan un papel fundamental, sobre todo en la resiliencia de los mercados alimentarios en todo el mundo. El documento destaca que dichos mercados están cada vez más interconectados y el comercio se quintuplicó desde el año 2000 para alcanzar un valor de 2 billones de dólares, con un número creciente de países integrados, por lo que fortalecer su resiliencia ante crisis disruptivas es una preocupación. También se afirma que es pertinente la elaboración de marcos normativos de apoyo para mitigar las consecuencias de esas crisis en los precios y también en la condición de hambre, en un contexto donde los mercados alimentarios mundiales se ven sometidos a una presión creciente debido a las tensiones geopolíticas, conflictos y fenómenos meteorológicos extremos. Tenemos ahora información desde África. En Lagos, la ciudad más grande de Nigeria, en esta ciudad los precios de los alimentos aumentan drásticamente. Esto tras las graves inundaciones que han paralizado la cadena de suministros en todo el país. Veamos. En África Occidental, las fuertes lluvias e inundaciones siguen causando una devastación generalizada en zonas urbanas y rurales, dejando a las empresas agrícolas en una situación compleja donde calculan el costo de las inversiones arruinadas y enfrentan un largo y costoso camino hacia la recuperación. Asimismo, los comerciantes de Nigeria se han visto afectados tras los aumentos en los precios por las interrupciones en el suministro de los productos. Esto nos está afectando mucho porque en los últimos años, cuando no había inundaciones, comprábamos un saco de pimienta por 30.000 o 18.000.
Así que, debido a las inundaciones, el precio de la pimienta ha subido mucho. Ante este panorama, los expertos afirmaron que el cambio climático está agravando esta crisis, haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y destructivos. Además de los desafíos de seguridad que tenemos en todo el país, que están afectando la producción agrícola y que son desafíos creados por el hombre, el cambio climático es el mayor problema en este momento a escala mundial. Las inundaciones, las sequías, el exceso de agua en poco tiempo o la escasez de agua donde se necesita están afectando no solo a los agricultores, sino también a los mercados. Por los momentos, las empresas comienzan su proceso de reconstrucción en un entorno donde predomina la esperanza y la resiliencia, factores que motivan a la población a fortalecer sus defensas ante el inclemente y cada vez más impredecible clima. Ahora bien, en Europa el gasto energético para la refrigeración doméstica se duplicó un 100% ante las altas temperaturas. De acuerdo con el último informe emitido por la Eurostat, el aire acondicionado ha pasado de ser un elemento de confort a una necesidad crítica para millones de familias, llevando la demanda eléctrica a 80.400 terajulios en 2024. Bueno, la evolución de los datos demuestran un crecimiento sostenido desde el año 2018, cuando los hogares consumían 40.500 terajulios. En términos absolutos, Italia encabeza el consumo con 26.300 terajulios, seguidos por España con 14.300 y Grecia con 11.900, acumulando entre estas tres naciones la mayor parte del gasto energético del bloque para este rubro. Sin embargo, el impacto relativo dentro de la economía doméstica varía notablemente según el estado de miembros. Este comportamiento resalta las asimetrías de la infraestructura residencial europea, también frente al calentamiento global, obligando a los 27 países de la Unión a reevaluar la eficiencia de sus matrices de consumo durante este julio del año 2026. Vamos a compartir de inmediato indicadores petroleros al cierre de esta jornada. Vamos a comenzar con el barril West Texas. Allí lo tiene, $70.85, una subida de 0,03 centavos de dólar. El barril de Brent de referencia en Europa se ubica en $75,90, una baja de $2 con 12 centavos. Y el crudo promediado de la OPEP se ubica en $77 con 96 centavos, una subida de $5 con 60 céntimos. Hasta acá la presente emisión de Impacto Económico. Siga con nosotros con la mejor pantalla, la de Telesur.